Bueno, encendemos nuestro radar como todos los miércoles para hablar de la información del exterior. ¿Por qué Estados Unidos y China han recrudecido su contienda comercial y el presidente norteamericano vuelve a amenazar con la imposición de aranceles adicionales al gigante asiático? El anuncio trascendió a finales de la semana pasada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles de hasta el 130% a China tras la decisión de Pekín de endurecer el control sobre las tierras raras. Una respuesta, a su vez, a la decisión del gigante asiático de aprobar nuevas restricciones sobre estos preciados minerales. ¿Y cómo creemos que interpretó Estados Unidos este gesto? Pues como una provocación que podría incluso provocar la suspensión del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, que está previsto para finales de este mes. Las tierras raras ya aparecieron en esta sección cuando hablamos de Trump y la actual administración republicana. Sí, y vamos a escuchar, ya lo hicimos, cuando hablamos también del interés del presidente norteamericano por Groenlandia. ¿Por qué? China ostenta en la práctica el monopolio sobre estos minerales al controlar casi el 70% del minado y refinado mundial de los 17 elementos químicos clasificados como tierras raras. Además de esto, cuenta con el 40% de las reservas mundiales probadas y controla de media el 80% de los distintos eslabones de la cadena de valor global. Creo que así lo entendemos mejor, lo acaba de explicar Esteban Vidal, analista de Relaciones Internacionales, dada la gran dependencia de las empresas tecnológicas de China y de estos minerales críticos, las consecuencias se dejarían notar enseguida. Como puede entenderse, las restricciones a la exportación de estos minerales constituyen una amenaza que, de materializarse, podría interrumpir el comercio mundial de estos recursos clave que, además de afectar a productos tecnológicos punteros, también son necesarios en la industria de defensa. De hecho, ya el pasado mes de abril, cuando Trump desató, recordemos, esa ofensiva comercial con los aranceles indiscriminados a todo el mundo y Pekín respondió limitando las exportaciones de estos minerales para fabricantes de automóviles y de defensas estadounidenses, se produjeron entonces importantes distorsiones en las cadenas de suministros globales. Porque si China aprieta, el tsunami en el suministro de este tipo de componentes en el mercado mundial está servido, ya que las tierras raras, volvemos a recordar de nuevo, son cruciales para la fabricación de chips y otros materiales que se emplean pues en productos tecnológicos como teléfonos inteligentes, ordenadores, coches eléctricos o material militar. Y es esa posición de dominio a nivel mundial la que China quiere aprovechar ahora de cara a la reunión bilateral entre Trump y el presidente chino, tal y como sostiene este catedrático en Relaciones Internacionales. Todo parece indicar que es una estrategia de China dirigida a mejorar su poder negociador frente a Estados Unidos, lo que ha cogido por sorpresa al gobierno de este país, que ha respondido con una nueva amenaza arancelaria. Sin embargo, estos movimientos dificultan y alejan las posibilidades de un entendimiento y contribuyen a agravar y profundizar su rivalidad internacional. ¿Cómo trata de contrarrestar este monopolio la administración norteamericana? Pues desde luego no se ha quedado de brazos cruzados, porque está en juego, entre otras cosas, el desarrollo de la inteligencia artificial, que es una de las políticas estratégicas y donde las grandes tecnológicas ya han anunciado en Estados Unidos inversiones que superan los 300.000 millones de euros, y por eso Trump intenta neutralizar a esa segunda gran economía del planeta. La estrategia de Estados Unidos ha sido hasta ahora restringir el acceso de China a tecnología estadounidense con el propósito de ralentizar el desarrollo y crecimiento de su propia industria tecnológica, así como el aumento de sus capacidades militares. Sin embargo, esta estrategia está demostrando sus limitaciones en la medida en que Estados Unidos depende de las tierras raras chinas. Por esta razón, el gobierno de Estados Unidos se plantea reducir esa dependencia mediante la explotación de yacimientos de algunos de estos minerales críticos ubicados en su territorio. Pero no solo en su territorio, sino en otros países con los que ya lo hemos hablado en otras secciones. Trump tiene obsesión como Groenlandia o Ucrania por las reservas con que cuentan de estos elementos. Y mientras tanto trabaja para neutralizar la dependencia comercial que otros países también tienen de China. La política de Estados Unidos está conduciendo a un desacoplamiento de China de la economía mundial, ya que ésta desarrolle su propia tecnología al margen del resto del mundo. No hay que olvidar que las negociaciones que siguieron a los aranceles que Estados Unidos impuso en marzo incluyeron presiones a los gobiernos de otros países para reducir su comercio con China y de este modo reducir la influencia de este país. Pero, ojo, una estrategia que, tal y como apunta nuestro experto Esteban Vidal, se le puede volver en contra a Estados Unidos como un boomerang. Las difíciles relaciones entre China y Estados Unidos conducen a una creciente fragmentación de la economía mundial a través de su regionalización, ya que China, además de acelerar el desarrollo de su propia tecnología con sus propios estándares,
impulse sus propias organizaciones internacionales e intente establecer su propio orden internacional. En esta estrategia, China cuenta con apoyos internacionales, no solo en Rusia e Irán, sino también en otros países del llamado Sur global. Y en esta lucha comercial encarnizada, ¿qué papel desempeña la Unión Europea? Pues lo vamos a oír, pero está condenada a ser un actor secundario en este escenario global. Al igual que el resto del mundo, depende de las tierras raras chinas, a pesar de que está intentando reducir su dependencia mediante acuerdos de explotación con Ucrania y la apertura de yacimientos dentro de territorio comunitario. A esto se suma que Europa no cuenta con grandes empresas en sectores tecnológicos punteros como la inteligencia artificial o la producción de microchips, con lo que sus oportunidades de ejercer un papel influyente en este terreno son bastante limitadas. Sin embargo, Europa necesita a China, por las razones que acabamos de oír, un país al que la Unión considera al mismo tiempo un socio, un competidor y un adversario sistémico. Sin embargo, y esta es noticia casi de última hora, de ayer mismo, la Unión Europea y Estados Unidos buscan asociarse para hacer frente a las restricciones de China a las tierras raras. El desenlace de este capítulo, por tanto, está todavía abierto. Habrá finalmente reunión en Corea del Sur entre Trump y el presidente chino. ¿Concluirá en algún tratado o acuerdo la alianza entre Europa y Estados Unidos, enzarzados como están también en sus propias guerras comerciales para derrocar este dominio monopolístico que ejerce China a nivel mundial sobre las tierras raras? Pues tendremos que estar muy atentos a las noticias. Pues lo iremos contando.